Hola, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos a un nuevo programa de Educando su Bolsillo. El día de hoy vamos a estar conversando sobre cómo se puede llegar a un arreglo de pago con una entidad financiera. Y para eso nos acompaña acá en el estudio principal don Ronald Guerrero. Él es director general de crédito del Banco Nacional. Muy buenas tardes, don Ronald. Muchas gracias, Mariela. Buenas tardes. Don Ronald, ¿qué tan común es? ¿Cuántas solicitudes de arreglo de pago recibe, por ejemplo, el Banco Nacional cada mes? Es muy frecuente, efectivamente es una de las situaciones que más se nos han presentado en los últimos 2 o 3 años. El dato exacto de cuántas tenemos en este momento no lo tengo, pero yo sí le puedo asegurar que debemos estar recibiendo unas 2.000, 3.000 solicitudes mínimo en toda nuestra red de oficinas por mes, entre lo que es masivo y lo que es empresarial. Lo empresarial es menor, pero en lo masivo eso incluye tarjetas de crédito y demás también, pero sí es bastante significativo. ¿Qué es lo más frecuente? ¿Deudas de tarjetas de crédito? ¿Se podría pensar uno que tal vez es lo que más llega, digamos, a solicitud de ustedes a los bancos? Realmente en los últimos meses, y yo diría años, lo que se ha vuelto más frecuente es con créditos hipotecarios, en caso de consumo, vivienda, créditos incluso de micro y pequeña empresa, y las tarjetas sí, siempre están. Sin embargo, no son arreglos tan complicados como sí podrían ser los otros. Y efectivamente son muy fáciles de resolver en el tema de tarjetas de crédito. ¿Cómo vamos a entrar en materia, don Ronald? El programa justamente lo que intenta es darle herramientas a las personas para, si yo tengo en ese momento una deuda y se me está complicando el tema del pago, ya sea porque quedé desempleado, porque tengo muchos créditos, porque de pronto se me salió un poco de control la deuda que yo tenía, ¿cuál es la forma adecuada? ¿Cómo yo debo acercarme al banco para poder hacer un arreglo de pago? ¿Cuáles son los pasos? Sí, vamos a ver, esto efectivamente por mi experiencia en la red de oficinas, que también estuve en la parte comercial, le puedo decir que lo primero que sucede es que el cliente se acerca a la oficina o al ejecutivo, en primera instancia, es lo primero que él va a hacer. Tiene una necesidad puntual, tiene una situación especial y recurre a nosotros. De hecho, podemos ver una imagen que usted nos traía para ejemplificar cuáles son estos pasos. La imagen número 1 que tenemos para ir detallando cuáles son esos pasos que suceden, digamos, o lo que pasa cuando una persona tiene esta solicitud de un arreglo de pago. Sí, básicamente el cliente tiene un problema de pago para hacer frente más bien a su obligación y visita las agencias, ya le digo, o podría hacerlo directamente con el ejecutivo, porque muchos de nuestros ejecutivos visitan a los clientes. Entonces, eventualmente podemos tener esa situación, o puede ser a través del centro de contacto, porque muchos de nuestros clientes son determinados en esta situación cuando se les llama para cobrar. ¿Por qué situación? Porque eventualmente nunca habían presentado un problema de atraso, pero en un momento determinado sí presentan alguna situación, se les llama, se les contacta y ya ahí nos indican la primera alerta, nos dicen, mire, ya perdí mi empleo, cambié mi empleo, tengo una situación especial, se me enfermó mi hijo, mi hija, perdí la producción, cosas de ese tipo, es muy variado. Y en ese momento ya se le pasa a una segunda línea de defensa que llamamos nosotros en el banco, cuando es a través del centro de contacto, y ya ahí sí se le dirige a la oficina con una persona en particular para que atienda esa situación y tome, digamos, nota de cuál es el detalle de la situación que está pasando para a partir de ahí hacer un diagnóstico y empezar a proponer soluciones. Normalmente, lo usual es que el cliente, digamos, o la persona que tenga en este caso la deuda o el problema de deuda, solicite el arreglo, o la entidad también tiene, digamos, un mecanismo para alertar: este cliente probablemente, no sé, tiene tantas cuotas atrasadas, ha venido presentando un comportamiento inestable, y el banco también tiene alguna forma, digamos, de ser más bien el que se acerca al cliente. Qué dicha que pregunta eso es súper bueno. En el último año, precisamente a raíz de la situación económica que ha venido presentando el país, hemos determinado que algunos de nuestros clientes han venido deteriorando su comportamiento de pago. Y aunque a final de mes quedan al día en sus obligaciones, empezaron con 0 días de atraso, 15 días, 20 días, 25 días, y ya hemos visto eso. La Sugerencia General de Crédito y Riesgo implementó a través de una dirección, la Dirección de Analítica, precisamente el análisis de este tipo de información, y ahora de manera proactiva estamos revisando esa información. Entonces a nosotros se nos suministran bases de datos de esos clientes que están enfrentando esa situación, entonces más bien nos estamos adelantando y estamos llamándolos precisamente para ver cuál es la situación que están enfrentando, para evitar precisamente esa escalada en morosidad y que eventualmente la situación se complique aún más. Pero sí está esa herramienta. Digamos que yo ya soy un cliente, me acerco al banco, ¿ustedes qué estudio hacen? ¿Qué, digamos, requisitos debo tener yo como deudor para eventualmente ser sujeto de un arreglo de pago? Porque me imagino que no todos serán sujetos de arreglos de pago. Sí, vamos a ver, partimos del hecho
que en la mayoría de los casos son clientes del Banco Nacional. Cuando se apersonan a la oficina o a través del centro de contacto se les hace llegar, lo que vamos a hacer es precisamente, como le mencionaba antes, hacer una entrevista para ver cuál es la situación que está enfrentando, cuál es el problema que tiene, si es un problema de pérdida de ingresos de manera temporal, o si es permanente, o si fue que perdió sus cultivos, por ejemplo, o las vaquitas que tenía se le enfermaron y entonces está con la mitad de la producción que tenía antes, si efectivamente fue, por ejemplo, en los casos de vivienda, que nos pasó también, cuando se trabaja con tasas escalonadas, en el momento en que el escalón sube a tasa básica, pasaba, le voy a dar un ejemplo, tasa básica más 1.35 a tasa básica más 3.50. Ya esa diferencia en tasas, ese incremento hizo que alguna gente no pudieran pagar. Y usted me preguntará, ¿y eso no lo vieron en el análisis de capacidad de pago? Que eso le iba a preguntar. Sí se vio. Lo que pasa es que la situación de las personas en el tiempo cambia y sí hemos determinado una cosa, y en esto tengo que ser totalmente transparente. Las personas normalmente ven la tasa de interés que se les va a cobrar y lo ven a través de la cuota. Y dicen, sí, me cobran 150, 200, 300 mil colones, sí puedo pagar. Y ese es su análisis. Y nosotros hacemos, obviamente, con nuestras herramientas de análisis. Se determina que sí puede pagar, pero en un momento determinado pudiera ser que a eso se unen otros gastos que llegan a la familia, que no habían sido contemplados, y en el momento que sube la tasa de interés, ya lo pusieron en una situación bastante complicada. Ahí es donde tenemos que entrar, a analizar la situación y eventualmente ¿a qué? A bajar tasas de interés, a aumentar plazos, cambiar modalidad de pago de intereses, una serie de cosas que podemos hacer ahí, prorrogar abonos, por ejemplo, también, que ese es otro de los casos más típicos. Usted puede decirme, mire, es que es solo por 3 meses, realmente lo que sucedió fue una situación especial y lo que necesito es que me prorrogue los abonos al capital por 3 meses o que me lo tire al vencimiento. Está bien, analizamos el caso, lo revisamos, lo diagnosticamos y perfectamente decimos, sí, efectivamente es eso, con eso es suficiente, vamos con eso, únicamente le programamos los abonos y nos paga los intereses y pasados los 3 meses, él vuelve a pagar la cuota normal. Esos son tipos de arreglos que se pueden hacer, entonces podemos prorrogar abonos de capital, podemos reestructurar operaciones, que es no solo cancelar las deudas del Banco Nacional y de otros entes, haciendo una sola operación y dándole mejores condiciones para proyectarnos en el tiempo, y además también podemos lo que llamamos normalizar operaciones. Esos son casos especiales, muy especiales, que se ven a nivel de la institución, que es de algunos clientes, que incluso se puede requerir financiar hasta los gastos que están relacionados con el hacer toda la reestructuración. La cancelación, digamos, de la deuda, por ejemplo. Correcto, y que eso eventualmente implique incluso hasta financiar intereses de un periodo que estuvo sin pagar y entonces ayudarle con ese pago sabiendo que ya bajo un nuevo plan de trabajo pueden salir adelante. Ese tipo de casos son mucho más complejos y esas normalizaciones las vemos en una unidad especial para esos. Don Ronald, ¿cuáles son los créditos, siendo muy honesto, cuáles son los créditos que son más fáciles a los cuales se puede llegar a un arreglo de pago? Porque yo me imagino que un crédito hipotecario, un crédito sobre un vehículo no funcionará con las mismas condiciones o el banco no tendrá la misma flexibilidad que de pronto una tarjeta de crédito o que de pronto un crédito personal. ¿Cuáles son los créditos, desde la experiencia que ustedes tienen, que son más fáciles, digamos, llegar a ese tipo de negociaciones? Le voy a poner el ejemplo el más difícil para que veamos cuáles son los más fáciles. El más difícil y que es muy complicado es vivienda. ¿Por qué razón? Porque vivienda tiene el plazo más largo y la mejor tasa. Quiere decir que cuando una persona no pudo pagar en vivienda, estamos ante una situación especialmente complicada. El resto de casos, se puede ampliar plazos, se pueden bajar tasas de interés, se podrían perfectamente cambiar la modalidad de pago de interés, que era lo que decía, por ejemplo, una microempresa, decir, bueno, se pagan los intereses de manera mensual anticipada, bueno, que los pague de mensual vencida, de manera que pueda pagar al final del mes cuando ya él ha recogido sus ingresitos, ese tipo de cosas. Entonces, tarjetas de crédito, bueno, simple y sencillamente es, lo llamo, ¿cuánto tiene? Puede pagar no los 75 o 90 días de atraso que tienen, pero me puede pagar 20, 25 y sabiendo que en un periodo determinado de 3, 6 meses puede salir, bueno, pues valoramos el caso. Esos son relativamente sencillos. Y en un caso, por ejemplo, un crédito hipotecario, ya que usted lo plantea, que es el escenario más complejo, evidentemente por las razones de que ya la tasa de interés es muy baja y probablemente el banco no podrá bajarla más, ¿qué alternativas hay? ¿O cuáles son, digamos, los criterios que ustedes toman en cuenta para decir, bueno, le voy a dar más plazo o los plazos no son...? Bien, súper bien. ¿Qué hicimos en ese caso el año pasado precisamente y continúa este año? Es, por ejemplo, valorar el hecho de la tasa de interés cuando subió ese escalón,
cuando pasó del tasa básica más X a tasa básica más Y. Entonces, en ese caso en particular, valorar la posibilidad, en casos muy bien analizados, ¿verdad?, que efectivamente fue ese cambio el que produjo el que el cliente entrara en problemas. Porque están los otros casos, que es que alguien podría decir, no, mire, es que a mí me ofrecen una tasa 2 puntos más baja en la competencia, bájeme usted la tasa. Bueno, ya esa es una decisión comercial, ya ahí no entramos los compañeros de crédito a analizar, porque no es una situación producto de un problema de pago al cliente, sino más bien porque tiene una oferta. Y también se considera, o en ese caso, digamos, no, sí, el banco menos el área sensible. comercial lo considera, pero ya ahí no me voy a meter yo en el área de los compañeros de la comercial. Lo cierto es que se analizará cada caso. Si es un buen cliente, efectivamente me imagino que ellos podrán hacer algún ajuste en tasa de manera que no se nos vaya. Pero entonces, sí hay alternativas para el crédito hipotecario, solo Sí, que claro. es menos margen de maniobra. Sí, claro, sí hay alternativas. En el banco siempre, y esto en el Banco Nacional, pero podrá pasar en cualquier institución financiera, siempre vamos a buscar la alternativa para arreglar. La última opción para que los clientes lo tengan bien claro va a ser el entrar en un proceso de cobro judicial y eventualmente en una adjudicación del bien. Eso es lo último que va a suceder. Por ejemplo, ¿qué pasa en un caso que también lo planteábamos ahora antes de iniciar el programa? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando el problema que se presenta es el despido, que también es una situación muy común? De pronto yo tenía un nivel de ingresos estable, mi situación o mi crédito era controlable, pero de pronto perdí el empleo. Y entonces yo me veo ante una situación complicada porque no tengo ingresos y además tengo un crédito, digamos, que ya está en ejecución, y tengo pocas alternativas para ofrecerle dinero al banco porque perdí mi ingreso fundamental, que es el empleo. ¿Cómo se llega a un acuerdo en ese caso? Sí, hasta hace relativamente poco tiempo, y yo sé que esta es la situación de muchos clientes, efectivamente no manejábamos las pólizas de desempleo. Ya hoy sí las manejamos. Pero para esa gran cantidad de clientes que no tienen la póliza de desempleo y que tienen una situación de este tipo, lo que hacemos es valorar el caso y efectivamente la figura del codeudor es una alternativa. Por ejemplo, buscar en un hermano, una hermana, el papá, la mamá, un vecino. Es decir, el codeudor no tiene limitación en ese sentido, pero eventualmente sí puede ser una persona que valore esa situación. También incluso quería comentarle, hay casos que es importante comentarlo aquí también, porque puede ser que el cliente definitivamente por la situación que esté pasando sea tan seria que el cliente no vea otra alternativa que, por ejemplo, que disponer de ese bien y decir, no, ya yo no puedo seguir adelante, efectivamente es muy difícil la situación. Entonces en ese tipo de casos también tenemos una alternativa, que es que una tercera persona puede precisamente entrar y comprar esa deuda directamente sin que exista todo el proceso de cobro. A eso realmente nosotros le estamos dando la importancia porque hemos encontrado casos de ese tipo y nuestra normativa también se ajustó a eso, que en algún momento lo llamamos cliente vende, es que facilitar ¿Cliente eso. vende? En algún momento lo llamamos así, ya hoy le estamos cambiando el nombre y ya tiene otro nombre. ¿Cómo se llama hoy? Ya ahorita recuerdo cómo se llama porque está tan reciente que se me olvidó. no lo retengo. Pero efectivamente la alternativa es esta, la alternativa es, si usted no puede pagarlo, pero hay alguien que sí puede hacerlo y podemos hacer es como transferirle mi deuda a alguien más o menos. Básicamente, eso es para evitar incluso, ojo, incluso estando los casos muchas veces hasta contabilizados en cobro judicial, que es, o sea, evitar el proceso de tener que llegar a rematar el bien y que el banco se lo adjudique, aún en esa etapa lo hacemos. ¿Y qué requisitos? Por ejemplo, si yo llego al banco y le digo, yo escuché en el programa de teletica.com que estaban hablando de una nueva modalidad, yo ya estoy, ya no puedo más y yo quiero optar por esa modalidad, ¿cuáles son los requisitos que yo debería cumplir o que debo presentar ante el banco? Partamos del hecho y del supuesto, que es importante, de que la garantía ya está y esa satisfacción del banco, porque ya la tenemos, para empezar. ¿Qué necesitamos? Que la persona que venga o la empresa que venga sea sujeto de crédito, y para ser sujeto de crédito tiene que tener un récord crediticio que así lo indique, que es el SIC de su jefe, y el otro tema es capacidad de pago. Y en ese caso, ¿cumple, digamos, cualquiera del perfil de deuda o aquí solamente es para algún tipo de deuda en específico? O sea, por ejemplo, tarjeta de crédito sí, pero de pronto un crédito hipotecario no cumple, o ahí puede ser cualquier tipo. No, lo tenemos abierto para cualquier tipo de deuda, ya sea créditos personales o para créditos de empresas. En el crédito de empresas, que a veces es más complicadillo, también lo hemos utilizado y es una alternativa muy viable. Yo sé que tal vez no es el tema que nos compete, pero quisiera abordar algunas de las consultas que están llegándonos a través de la plataforma. Una de ellas es la de Leonardo León, que él pregunta
¿A cuántos años caduca una deuda? A los 10 años. Me imagino que es que tal vez cuando ya tiene 10 años, ¿cuánto más tiene que pasar para que una deuda caduque? ¿Y dónde hay que acudir para que no se siga manchado en la SUGEF o ante algún otro banco o entidad financiera? Vamos a ver, el récord crediticio SUGEF se mantiene por 48 meses, ¿verdad? Básicamente, eso es lo que mantiene la SUGEF, el récord de las personas o empresas durante 48 meses. Si esa es la consulta de él, lo que sucede es que a nivel de las instituciones financieras, tal vez para que quede claro, es a nivel interno se pueden hacer, digamos que procedimientos de manera que yo pueda liquidar una deuda, el banco la puede liquidar. Si Ronald Guerrero no pagó y no hubo forma porque los bienes no alcanzaron, porque no tenía nada que llegar a rematarle, por decirlo de alguna forma, el banco puede tomar la decisión de decir, no, pasos por pérdida, lo liquido. Pero ese registro va a quedar interno, es decir, ese cliente, per secula seculorum, para siempre va a quedar manchado a nivel de la institución. Puede ser que a nivel SUGEF, ojo, a nivel SUGEF, como guardan el récord de los últimos 48 meses, puede ser que a él no le aparezca récord, pero incluso cuando se revise el histórico se podría determinar, por ejemplo, que una persona no honró su deuda, y ese es un tema que sí es importante que la gente lo considere y lo tenga bien claro. Pero es decir, si yo llegué a un acuerdo de pago con una entidad, ya yo quedé manchada por más acuerdo de pago, o sea, aunque yo ya cumpla mi acuerdo de pago, ya quedé manchada. No. Vamos a ver, eso no. Yo lo que le entendía al caballero que preguntaba era si eventualmente, y más bien era si no había llegado a un arreglo de pago y si eventualmente el banco tuvo que liquidar esa operación por pérdidas, que cuánto duraba el manchado en la institución. En la institución no pierde ese récord. A nivel de SUGEF se lleva 48 meses, pero a nivel de adecuaciones, cuando hacemos una adecuación, una reestructuración, nosotros ahí simple y sencillamente no tenemos un problema mayor, porque más bien lo que estamos haciendo es ayudándole a la persona a salir de la situación en la que se encuentra. Y pudiera ser que una calificación que tuviera en un momento determinado, digamos que más alta, de riesgo más alto, en el tiempo cuando le hicimos el arreglo se modificó y de manera empezó a pagar al día y en términos de unos meses ya está otra vez su récord perfecto. Entonces eso más bien es una ventaja. Otra de las consultas que nos llega en la plataforma es la de José Fernández. Él dice, y si nadie lo quiere fiar, que bueno, es un panorama, ¿verdad? Tal vez no tiene nadie de confianza, nadie le puede servir de fiador y además acaba de perder el empleo, ¿qué otra alternativa tiene una persona con esta complicación? Es que era la otra opción que le decía, en este momento estamos habilitando y ya está el tema del seguro de desempleo, que en este caso cubre un año. Básicamente mientras usted busca otro trabajo y demás, eso es una alternativa excelente, pero no está para todos los deudores, digamos que viejos. Hoy lo que no tengan el seguro. Sí, hoy lo que le estamos diciendo a la gente, en una situación como la que vive el país, como la que vive el mundo, realmente hoy necesitamos tener seguros. Y uno de ellos es el seguro de desempleo, y entonces más bien los estamos motivando. Y que usted se me está adelantando, pero vamos a tener un programa también enfocado en el tema de seguros que creo es importante. Pero bueno, digamos que en el caso de ese señor parece que no tiene un seguro de desempleo. Se quedó sin trabajo y además no consigue un fiador que le ayude, digamos, para que yo le pueda transferir mi deuda mientras yo me estabilizo a nivel de ingresos. ¿Qué otras alternativas hay o ya me quedé sin alternativas? No necesariamente. Vamos a ver, es que muchas veces lo que nos sucede con un cliente, con una persona, por ejemplo, si es actividad, un microempresario, sucede mucho. Vamos y revisamos la situación, por X o Y razón, él llegó a un proceso que es prácticamente de quiebra, o ya de la empresa en decrecimiento. Entonces valoramos eventualmente cuáles son las alternativas que tiene. Por ejemplo, puede ser que lo que ocupe es inventario, que perdió el inventario. Pudiera ser que efectivamente, como le mencionaba antes, se le murieron 2 o 3 vacas. Y resulta que él sí tiene las cuotas para entregar la leche a la cooperativa, pero lo que necesita son las vacas para producir, y entra en un problema en que ese tipo de cosas en donde nosotros podemos intervenir, ya sea dando líneas de capital de trabajo o dándole créditos para que la empresa resurja, esas son las alternativas que vemos. Lo que sí no podemos hacer de ninguna manera es hacer un arreglo sin ningún sustento técnico y financiero, porque precisamente eso sería básicamente, y lo voy a decir claramente, encubrir morosidad. Y eso no está bien. Tiene que haber alguna capacidad de pago, ustedes tienen que ver ya sea que lo que necesita es más tiempo o que va a tener una cuota más reducida y entonces ahí ustedes pueden hacer una maniobra, pero si del todo no ven capacidad de pago en el deudor, no hay nada que hacer. Sí, el arreglo tiene que ser sostenible.
Esa es una de las cosas que sí estamos trabajando muy fuertemente, de manera que lo que no hagamos sea incurrir mora, que es lo que le acabo de decir. Simple y sencillamente, como decimos los ticos, pateamos la bola. No, ya me la voy a encontrar más adelante. No, mejor al cliente hay que indicarle y tenemos que sentarnos con él y no verlo así como al cliente, no, tenemos que, porque en ese periodo en el que él tiene el crédito somos socios financieros. Entonces lo que necesitamos es simple y sencillamente es estar de acuerdo en que las condiciones que le estamos dando van a ser las necesarias para que él salga de la situación. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando la deuda no está con el banco? ¿Qué alternativas o qué tan flexible puede ser la entidad, por ejemplo, si la deuda no está en el banco al cual yo le estoy solicitando el arreglo de pago? Vamos a ver, cuando hacemos el análisis, hacemos un análisis integral, que era lo que decía antes. Dependiendo de la situación del cliente, y si no está en una situación seriamente comprometida con otra institución financiera, en donde su calificación en este momento le haga, digamos, que no sea sujeto de crédito, nosotros podríamos entrar a valorar el caso. Y cuando digo podríamos entrar a valorar es que si con el arreglo que nosotros le hacemos, trayendo esas deudas de la otra institución, más lo que adecuamos de lo nuestro, lo readecuamos de lo nuestro, le queda la situación perfecta, no perfecta, pero una situación mucho mejor, pues nosotros lo vamos a tomar. Y nos hemos encontrado casos de clientes que efectivamente son muy buenos y que entraron en una situación particular, especial, familiar, tienen deudas en ambas instituciones, 2 o 3 instituciones, y lo arreglamos y salen adelante. Realmente es posible, sí se puede hacer. Creo que traemos una filmina, la cuarta filmina, tal vez si los compañeros nos ayudan ahí, donde se presentaban por lo menos algunas de las alternativas que existen hoy para arreglos de pago, tal vez para repasarlas, qué alternativas existen y a cuáles puedo yo recurrir dependiendo, digamos, del perfil que yo tenga y tal vez nos las puedo ir detallando. Mencionaba en primer lugar las prórrogas, el prorrogar las amortizaciones al capital, que son los abonos que voy haciendo al principal que me prestaron, ¿verdad? En un momento determinado. Entonces mi cuota está compuesta del principal más los intereses. Entonces lo que hacemos eventualmente en un caso determinado es, por un periodo, podemos prorrogar. ¿De hasta cuánto, digamos, según experiencia del banco? Vamos a ver, lo normal son 3, 6 meses, 1 año. Eso es lo normal, que los clientes eventualmente, dependiendo de la actividad productiva o de su condición de ingresos, nos digan, mire, yo en 3 meses salgo. Por ejemplo, eso sería más frecuente en actividades de micro, pequeña empresa, en asalariados del sector público y privado, en donde digan, mire, pasé una situación especial, me enfermé, mi salario bajó sustancialmente durante la incapacidad y hoy necesito ajustarme con todas mis cuentas, entonces por favor deme 3 meses mientras yo me acomodo. ¿Y esta prórroga es sobre todo la cuota que yo tengo que pagar, o yo lo que hago es nada más voy abonando al capital y no pago intereses? ¿Cuál es un poco la modalidad que ofrece? Vamos a ver, le pongo el ejemplo. Si mi cuota es 100 y 50 eran de capital y 50 de intereses, los 50 de capital yo se los prorrogo a una fecha determinada. Usted me puede decir, mire, prorróguemelos a 1 año y dentro de 1 año yo se los pago, esos 50,000 que hoy no le pude pagar. O puede ser que me diga, no, vea, no estoy seguro, mejor prorróguemelos hasta el final del crédito. Entonces eso se va pagando de manera que al final de la operación van a quedar esos 50,000 que había dejado botados y tengo que pagarlos. Pero yo los voy acumulando mes a mes, o sea, si son 6 meses, yo esos 50 de capital los voy a dejar hacia 6 meses hacia adelante, los voy a tirar. Lo que hacemos es lo siguiente, para no hacer arreglo por arreglo, que he dicho esa pregunta, eso está buenísima. Lo que hacemos es decirle, mire, si usted ocupa un arreglo de 6 meses, le vamos a prorrogar desde una vez, en una sola vez, el capital de los próximos 6 meses. De una vez, de las próximas 6 cuotas, mejor de una vez, lo visualizamos, lo proyectamos y decimos, ok, estos 300,000, para hablar del mismo ejemplo de los 50,000, los vamos a prorrogar hasta dentro de 1 año. Pues estos 300,000 me los va a pagar dentro de 1 año. Y entonces, ¿qué le cobramos? Los intereses que corresponden, los 50,000 el mes 1, vendrán los 50,000 del mes 2, del 3, 4, de manera que él se vaya acomodando. Pero ahora, que la pregunta me imagino se le estará haciendo la gente que nos está siguiendo, ¿eso va a hacer que yo a la larga tenga que pagar más intereses? Claro. O que mis intereses se aumenten, digamos, porque a la larga del crédito voy a tener que pagar esa, digamos, esa flexibilidad que me dio el banco. Sí. Efectivamente es así, porque recuerde que el interés se paga sobre los saldos, y si yo no aboné los 50,000, quiere decir que mi saldo sigue siendo mayor. Entonces ahora, en el mes siguiente, probablemente tenga que pagar un poquito más de intereses por los 50,000 que no amorticé. Bueno, efectivamente es así. Esa alternativa. Esa es la primera, esa es la más simple y digamos que una de las más comunes a nivel de las oficinas. Cuando el cliente llega y dice, yo necesito que me ayuden ya, es así. Rápido. Eso es rápido. La segunda que usted nos iba a presentar, la otra alternativa.
el tema de las adecuaciones, reestructuraciones, ahí sí, ¿qué podemos hacer? Básicamente a una deuda que ya tenemos, que era de las primeras que estábamos hablando, una deuda, hablemos de una deuda 5, 8 años plazo, en un momento determinado se deteriora la situación financiera de nuestros clientes y dice, mire, yo necesito que me den 10, 12 años, porque es el plazo que voy a ocupar para hacerlo. Ok, está bien, démosle plazo. ¿Qué podemos hacer también? Resulta que la tasa de interés le resulta muy alta porque está en una situación especial. Bueno, revisemos la tasa de interés. Que sus intereses, como dije antes, los pagaba de manera anticipada y se determina que la única forma que salga es vencido. Bueno, se le dan vencidos. Ese tipo de situaciones son las que se hacen dentro de las adecuaciones. Y la última, que es la normalización, que era la que le hablaba, en ese caso, eventualmente, ahí ya implica operaciones que estando en estado de cobro judicial, ya en donde hay todo un proceso por delante, esas operaciones, por ejemplo, queremos devolverlas a la normalidad. Y eso significa, obviamente, que el cliente pueda decirnos, mire, yo hoy sí, vea, ya cuento con el nivel de ingreso suficiente para poder pagar, no tengo todo el dinero para poner la operación al día, pero me interesa que usted me ayude dándome mejores condiciones para el crédito y adicionalmente que todos los gastos asociados a este proceso de cobro judicial que involucraba gastos del cobro y los honorarios de abogado, me los lleven precisamente al crédito, de manera que se cancele toda la obligación, me quede una sola operación en un plazo y con condiciones especiales. Le voy a hacer una consulta muy puntual que dice, la prórroga principal es lo mínimo, generalmente los intereses son como del 90%, pone aquí una usuaria, y el principal, o sea, lo que se rebaja de la deuda total, el entrevistador lo puso muy real porque puso 50 y 50, y eso plantea que es un escenario, digamos, que no es así como se lo planteaba, sino que es un poco más elevado, digamos, el monto que uno termina pagando en intereses. El caso que ella plantea es un caso típico de vivienda, que era lo que hablábamos antes, típico de vivienda, en donde una operación a 30 años plazo efectivamente tiene un componente de amortización bastante menor y es un componente más grande de intereses, porque precisamente para eso se hacen esos créditos a largo plazo. De manera que lo que ella dice es totalmente cierto. Y también quería hacer una última consulta de la plataforma. Si tengo un bien adquirido y no ha podido pagarse por un largo tiempo, ¿sigue la persona manchada? La pregunta que hace don César Nubán. Si tengo un bien adquirido y no se ha podido pagar, por términos, me imagino que no tiene por un largo plazo, si la persona sigue manchada. Bien adquirido. Ahora sí me dejó confundido, porque nosotros lo que tenemos son los bienes adjudicados, los que el banco se deja producto de los procesos, son los que después saca a la venta. Sí, como los vehículos, propiedades, casas, bodegas, todo eso que sale a la venta en condiciones especiales. El tema es, yo no sé si lo que estoy entendiendo es, aun cuando el banco se dejó ese bien o yo se lo entregué, porque muchas veces ellos, para evitar el proceso de cobro, que eso no lo hablamos antes, puede hacer una dación en pago, es decir, tome, yo evito el proceso y que esto es engorrosísimo, déjese el bien, ok, el banco hace una valoración del bien y si efectivamente una actualización de valor de bien, si ese bien en ese momento vale y es suficiente para cubrir todas las acreencias, el banco se lo deja y lo vende, y lo remata y lo vende. En esos casos, que si él queda manchado, ahí la mancha, se lo voy a poner así, la mancha es menor, digamos en el sentido de que él, anticipando una situación especial que vivió, él entregó el bien y evitó todo un proceso engorrosísimo. Pero queda manchado. Ahora, si usted me dice a mí, no puede ser sujeto de crédito, no necesariamente, porque dependiendo de la situación, es una situación de valorar y entender que en un momento determinado él enfrentó una situación bastante difícil, él o ella. Don Ronald, bueno, se nos está acabando el tiempo, nada más quería aprovechar, ¿cuál es la mejor forma? ¿Qué debo yo analizar? Tal vez en un ABC, cuando yo tengo un problema de este tipo, ¿qué debo yo analizar para tomar la mejor decisión de un arreglo de pago que me convenga? Yo sé que varía según cada caso, pero ¿cuáles son las preguntas que me debo hacer como deudor? Yo pienso que tal vez lo primero que tiene que hacer cualquier persona, empresa, persona física, debe acercarse a su ejecutivo bancario y expresarle y exponerle la situación que se le está presentando. A nivel de la institución, nuestros funcionarios y funcionarias están debidamente capacitados para atender las situaciones que ellos... Cualquiera que sea la duda, Mariela, cualquiera. Puede ser que algo muy pequeño para él que le parezca, o para ella que le parezca que es insignificante, o que pueda decir, no, esto yo lo manejo, esto es de un mes y ya el próximo mes estoy al día. No, por favor, valore bien la situación, entienda que eventualmente una situación económica podría empeorar de un mes al otro
y que no necesariamente hay que ser tan optimista en esto hay que ser un poquito más precavido y decir, bueno, ¿y qué pasa si en un mes no se resuelve esta situación? ¿Qué pasa si necesito 2 o 3 meses? Bueno, pues acuda a las oficinas, acuda a los ejecutivos, busque asesoría. Eso es lo que le estamos pidiendo a las personas, por favor. Y nosotros estamos atentos a eso. Ya le digo, más bien tenemos un programa en que nos estamos adelantando de manera proactiva a buscarlos antes de que entren en esta situación. Muchísimas gracias, don Ronald, por acompañarnos en este programa, y a usted también que nos acompañó a través de la plataforma. Lo invitamos a que nos acompañe el próximo lunes. El tema de la otra semana será cómo lograr, o cómo más bien es la prescripción de una deuda. Eso lo vamos a estar abordando de hoy en 8, así que muchas gracias y que tenga una muy buena tarde.